Hola muchachos, ¿cómo estáis? Vamos a hacer otro charla blog para tratar algunos de los temas que hemos estado comentando los últimos días. La verdad es que es difícil elegir porque cada día surgen nuevas materias de las que podríamos hablar y presiento o anticipo que en Madrid vamos a experimentar otro confinamiento. Pero bueno, como eso lo vamos a ver dentro de una semana o 10 días, me voy a reservar para entonces para tratar estas cuestiones relativas a la epidemia, las restricciones a la movilidad, la restricción de nuestros derechos, etcétera, 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 porque es posible que tengamos que regresar al confinablog, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue. Ahora mismo me gustaría terminar o cerrar con una de las cosas que os comenté en el último vídeo, que fue el del servicio militar obligatorio, porque he visto por los comentarios que os ha generado cierto interés. Lo primero que me gustaría aclarar es que el servicio militar obligatorio es una conquista social, es decir, fue una conquista social de la izquierda, una creación doctrinal que se genera como consecuencia de la Revolución Francesa, es decir, es la primera revolución democrática o de postulados democráticos ilustrados que se produce en Europa, después de haberse producido primero la Revolución estadounidense como consecuencia de su guerra de independencia, que se liberan del yugo británico y constituyen un Estado nuevo basado en una serie de ideas políticas consagradas en su Constitución, que estaban tomadas de las corrientes ideológicas de la Ilustración provenientes de Francia y su empeño enciclopedista, ilustrado, es decir, en pos de una educación general de la sociedad sin distinción de clases. Bien. Como consecuencia del éxito que tiene la Revolución estadounidense, que atribuye a cada ciudadano pues, el derecho a la libertad y incluso a la felicidad, ¿no? Pues eso desemboca o desembarca en Francia y se decide poner en marcha y entonces surge la Revolución Francesa. La Revolución Francesa básicamente lo que hace es atribuir la soberanía de la nación al pueblo, porque hasta entonces no era así. Lo que nosotros ya vemos con normalidad, está consagrado en nuestra Constitución, que la soberanía de la nación española pertenece al pueblo, pues eso en el antiguo régimen no era así. La soberanía pertenecía al rey, pertenecía a los nobles, a esa casta superior, porque siempre estaban los mismos, ¿no? El clero, ¿no? Y la nobleza militar, y entonces los demás eran simplemente subordinados. Bien, como consecuencia de este advenimiento de una nueva idea de la nación basada en los ciudadanos libres e iguales, pues entonces también son destinatarios de las mismas obligaciones, y la primera obligación que tiene el ciudadano francés de esta Francia republicana es la de defender la patria, de defender esta patria común de todos los franceses, porque como consecuencia del triunfo de la Revolución Francesa, lo primero que se produce es una reacción armada en los países circundantes, en los países vecinos, que están todos gobernados por reyes, por monarcas, porque les da pavor que este ejemplo de Francia se contagie a sus vecinos, y por lo tanto se produce una reacción de derechas, una reacción monárquica, una reacción del antiguo régimen, para acabar con el experimento republicano, el experimento revolucionario. Y lo que ocurre es que para defender esta Francia, que pertenecía a todos los franceses, lo que se construye doctrinalmente es la teoría del ejército popular. El ejército popular está nutrido de toda la nación sin distinción de clases. Es decir, no hay la posibilidad de librarse del servicio militar como consecuencia de tu cuna. Es decir, porque seas hijo de noble o porque seas hijo del rico, no te vas a librar de la mili, no te vas a librar del servicio militar. Es un deber que corresponde a todos, sin distinciones. Esto es una idea revolucionaria, porque hasta ese momento la nobleza era la que tenía el monopolio de, digamos, la profesión militar como oficiales, es decir, los caballeros, ¿no? Mientras que el resto, cuando a veces se producían levas obligatorias o semi-obligatorias, pues se quedaban en la tropa, ¿no? Sin embargo, los hijos de los nobles no iban a la tropa, sino que iban al servicio militar, pues entonces se libraban porque sus papás pagaban. De hecho, en el Código Civil español estaba lo que se conocía como redención de la suerte del soldado. Los gastos que los padres realizaban para librar a sus hijos de la mili se consideraban que podían detraerse de la legítima.
Entonces, ¿qué sucedía en España? Pues que en España, como no hubo una revolución francesa, como no hubo tampoco la Constitución de 1812 fracasó estrepitosamente como consecuencia de la independencia, ¿no? Porque en el empeño independizador de los franceses de la invasión napoleónica, pues alían pues, fuerzas completamente reaccionarias como es la nobleza, el clero, con un pueblo iletrado, pero que sin embargo rechaza al extranjero, y eso supone la vuelta del absolutismo. Bien, aquí, pues, ¿quiénes iban a la guerra? A la guerra a defender las últimas colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico y el norte de África, pues los hijos de los pobres, porque los que tenían dinero libraban a sus hijos de ir al servicio militar. Libraban porque o los podían librar completamente, podían pagar para que otro fuera en su lugar, o les hacían pasar por un servicio militar más corto, o ejercían sus influencias para librarlos de un destino bastante jodido, que era el ir a una guerra colonial. Esto es así, pues hasta 1912, que se produce una reforma por Canalejas, que es cuando se establece el servicio militar, pero aún así todavía se podía librar uno del servicio militar o de parte del servicio militar pagando. Ha habido sucesivas reformas del servicio militar. Una se produce en la Segunda República, es la Ley Azaña. Se produce una reforma general del ejército español con el objetivo de modernizarlo, ajustarlo a las necesidades reales del país, porque era un ejército que tenía más generales, coroneles y comandantes o suboficiales que sargentos. Está completamente desproporcionado, había aquí oficiales por un tubo, y no era un ejército profesional. Además era un ejército que intervenía como continuamente en los asuntos públicos, en los asuntos políticos. Lo que ocurre es que la Ley Azaña, que podía tener, digamos, más o menos una buena orientación, pues se realiza como casi todo en la Segunda República, ¿no? Demasiado bruscamente, buscando cambios demasiado radicales en muy poco tiempo. Y como yo siempre he dicho, para los cambios sociales, porque la sociedad siempre tiene que moverse, tiene que avanzar, es necesario que haya fuerzas progresistas que avancen y fuerzas reaccionarias que sujeten el avance. Es decir, porque no se puede avanzar demasiado rápido, porque entonces se consiguen efectos distintos de los pretendidos. Es necesario un equilibrio, el yin y el yang, del que hablan los taoístas. Es decir, el mundo tiene una serie de fuerzas contrapuestas, y en eso que esas fuerzas contrapuestas estén más o menos en equilibrio para que no se descabalgue todo, que es lo que yo os he comentado alguna vez que ha pasado al intentar introducir la democracia manu militari en los países de Oriente Medio. Es decir, el mundo es muy complicado, el mundo es muy complejo, tenemos una enorme tendencia a reducir los problemas de los demás hasta ridiculizarlos, y son estas frases que retratan a los imbéciles, ¿no? Esto se arreglan dos patadas, o si fuera hijo mío iba a aprender, estas cosas, ¿no? O sea, tenemos una tendencia de reducir los problemas ajenos a simples anécdotas, cuando los problemas, todos, son muy complejos. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó también en la Ley Azaña, y al final consiguió el efecto completamente distinto al pretendido, porque no solamente no se modernizó el ejército, sino que toda la Segunda República fue un fracaso estrepitoso. Después también se modifica el servicio militar durante la época de Franco, y hasta el final desaparece en el año 2001. El servicio militar obligatorio lo retira Aznar como consecuencia de los pactos que llegó con Convergencia y Unión para el pacto de investidura, y entonces ya desde entonces no tenemos servicio militar obligatorio. Es curioso porque lo que se consideró en su momento como una demanda y una victoria de la izquierda, es decir, de las fuerzas progresistas, que era el que nadie se librase de la mili, es decir, que no hubiera privilegios de clase, pues al final hemos convertido el servicio militar obligatorio en un servicio militar de clase. Porque al final, al no ir todos los hijos de todos los españoles al servicio militar obligatorio, solamente van aquellos que o tienen una vocación muy fuerte, o aquellos que no tienen otra posibilidad laboral. Una de las cosas curiosas que aquí en España se produce es que no hay ninguna necesidad de reintroducir el servicio militar obligatorio, cosa que se ha tenido que hacer, por ejemplo, en países como los nórdicos, Suecia y Noruega, porque el ejército profesional no tenía suficientes atractivos como para convencer a la gente de que se enrolase en él, ¿no? Sin embargo, en España no faltan aspirantes a soldado. En España, con el paro que hay, pues se ha conseguido que el ejército profesional tenga suficientes aspirantes a soldado para que no sea necesario plantearse la posibilidad de restaurar el servicio militar obligatorio. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que estas políticas izquierdistas
pues lo que han conseguido es un ejército de clase. Es decir, al final van los pobres, ¿no? Y los hijos de los ricos siguen estudiando. En cambio, cuando yo hice el servicio militar obligatorio, pues a mí, que yo no entro en si el servicio militar obligatorio es bueno o es malo, yo simplemente comento los hechos que son, ¿no? El servicio militar obligatorio, pues por una parte, si es obligatorio y no tiene escapatoria, me parece una canallada, porque yo recuerdo en mi época que había gente que se suicidaba en las garitas. Es decir, había todos los años soldados muertos por suicidio, cuando a una persona que no está mentalmente preparada para soportar la vida militar, el estar privado de libertad, el estar metido en un cuartel con un montón de compañeros, el que te hagan novatadas y todas estas cosas, había gente que no lo puede tolerar, ¿no? Entonces, obligarles a ello y encima darles un arma cargada con munición de guerra para hacer una guardia, pues te garantizaba que al cabo del año tuvieras unos cuantos que se hubieran disparado, ¿no? Esto era así, y entonces era necesario establecer un mecanismo de salida, y ese mecanismo, esta escapatoria, era la objeción de conciencia. La objeción de conciencia rebajó enormemente, digamos, el drama que suponía el ir forzosamente a filas. Pero en mi caso particular, que no quiere decir que sea el caso exportable a todo el mundo, a mí el ejército me supuso una enseñanza para mí trascendental. Yo hasta que hice el servicio militar obligatorio había sido un niño mimado, es decir, mis padres tienen educación superior, soy médico y mi padre es el registrador de la propiedad, ya jubilado. Había tenido una buena educación, había tenido una vida confortable y había estado privado de la dificultad de la vida, porque, en fin, hasta los 20 y tantos años pues no había hecho otra cosa más que estudiar y ser mal estudiante. Cuando yo me llevan al servicio militar, yo tengo que convivir allí, obligado, con una serie de personajes. Unos son mandos, oficiales, suboficiales y la tropa. En mi camareta recuerdo que había un delincuente común, había un churrero, había un camarero, había un albañil, y todos eran de distintas partes de España. El hecho de meter ahí sin distinción de clases ni de formaciones culturales a tan diversas personas que simplemente tenían en común el hecho de estar sometido a una disciplina, a la misma disciplina, la disciplina común, pues hacía que tuvieras una visión de lo que era España muy, muy potente. Es decir, yo recuerdo el servicio militar como una gran sorpresa al conocer quiénes eran mis compañeros, porque me sacaron a hostias de... O sea, no es que me sacaran ellos a hostias, sino que en la mili me hizo salir a hostias de mi nido de confortabilidad y me mandó allí. Recuerdo que el teniente coronel Vicente Martínez Mosteiro, que era el mando que estaba a cargo del cuartel donde yo hice el servicio militar, lo primero que nos dijo cuando entramos fue que no se nos ocurriera pedir un enchufe. Yo le comenté eso a mi madre, le dije, ni si te ocurra. Mi madre no me hizo caso, como son todas las madres, y enseguida llamó a sus amistades militares que harían la llamada pertinente, y la llamada pertinente tuvo unas consecuencias para mí dramáticas, porque me llamaron a capítulo en el despacho del teniente coronel y me cayó una bronca del copón, ¿no? Porque no se admitían los enchufes en la brigada paracaidista, al menos en ese cuartel, lo cual a mí me pareció algo maravilloso. O sea, me pareció que era la política correcta que se tenía que hacer. Entonces, no tuve ningún beneficio, al contrario, y yo creo que eso era una enseñanza adecuada en mi caso, no para todo el mundo. Fue adecuada en mi caso porque yo recuerdo que hasta entonces había sido un vago, no había querido colaborar nunca con mi familia, y cuando yo estuve allí un año entero trabajando como un cabrón para unos tíos a los cuales yo no les importaba nada, pues comprendí que si yo había trabajado para el Estado y para unos tíos a los cuales yo no les importaba nada durante un año obligado, ¿cómo no iba a hacer eso por mi familia, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando yo salí, primero me convertí en buen estudiante, saqué la carrera limpiamente, mientras tanto yo solamente había repetido varios cursos y no era ningún ejemplo. Sin embargo, cuando yo salí de allí me puse a estudiar, me puse a hacer deporte en serio y tuve una actitud sumamente colaborativa con mi familia, y a partir de ese momento empecé a trabajar en las cosas que me decían, ¿no? O sea, echar una mano en casa, ¿no? Porque comprendí que la vida no era lo que yo había tenido hasta ese momento. Para mí fue una enseñanza de vida fundamental, ¿no? A mí yo creo que el servicio militar pues me hizo cambiar, y soy la persona que soy, no gracias al servicio militar, sino gracias a la actitud que tuve cuando salí del servicio militar. Esto no quiere decir en absoluto que defienda ni el servicio militar obligatorio ni lo contrario. Yo no digo nada, cada uno que opine lo que quiera, y por eso me gusta que opinéis en los correos, ¿no? O sea, en los comentarios. Lo que sí es algo que también aprendí en el servicio militar, y fue algo que se mantiene en mi trabajo como contador de historias, es un enorme respeto por mis compañeros de suerte de épocas pretéritas, no solamente los que estaban allí conmigo en ese momento, sino los que estuvieron antes también obligados.
Porque hay algo que yo cuento, por ejemplo, en mi libro Diario de un Nómada, en Operación Ararat, un título que yo sinceramente os recomiendo, porque también se cuentan muchas cosas de nuestra presencia como ejército en los Balcanes y cómo los soldados que murieron allí y las acciones heroicas que realizaron nuestras tropas, que algunas son realmente relevantes. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy en Francia, que ya estoy de camino hacia los Balcanes, pues paro en Francia y paro en Béziers y me voy a visitar una asociación de emigrantes españoles, ¿no? Y entonces yo comento que hoy he visitado la Colonia Española, asociación fundada aquí en 1889 por los jornaleros españoles que vinieron a replantar las vides muertas por la filoxera. Ellos colaboraron a la riqueza de un país que ha hecho de su vino bandera, pero que ha olvidado el sacrificio de esos campesinos sin tierra que venían del sur y a quienes despreció. Estamos hablando de Francia. Mis héroes son siempre esas gentes calladas que van a dejarse la piel sin salir en los libros de historia, ya sea en América, Filipinas o el Rosellón, vendimiadores o soldados de leva. Para mí todos son héroes y no los generales o almirantes. Donde sudó sangre un español, para mí es España. Bueno, esto es algo que comprendí cuando estuve en el servicio militar. Durante el servicio militar, en cualquier cuartel, hay dos toques de corneta. El primero es el de Diana, es decir, es el toque de por la mañana, que te tienes que levantar y vestirte cagando leches. Y el segundo toque es por la tarde y es el toque de oración. Es un toque triste. El toque de oración para mí fue un descubrimiento. Al principio yo no entendía muy bien por qué teníamos que levantarnos de repente, ponernos firmes y saludar a la bandera. Pero a las pocas semanas, a los pocos meses, empecé a tener una actitud muy respetuosa cuando sonaba el toque de oración, y algo que contrastaba con mis compañeros que lo veían simplemente como una obligación, ¿no? Pero yo comprendí claramente que ese toque de oración es por los caídos, ¿no? Por todos los caídos que nos han precedido. La mayor parte de esos caídos eran tipos como yo, eran tipos que habían ido allí porque les había tocado ir, no porque quisieran ir a combatir a Filipinas, ni a Cuba, ni al norte de África, ¿no? Eran los soldados de reemplazo de los cuales se ha nutrido el ejército español para mandar la carne de cañón. Y ¿no? Yo con esa gente siempre, de repente me di cuenta que si me hubiera tocado a mí 50 años antes, ir como soldado de reemplazo podía haber sido uno de los caídos, ¿no? Porque así es el servicio militar, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros vivimos en paz, pero durante toda nuestra historia no ha sido así. Entonces, los soldados de reemplazo han ido a morir a muchísimas partes del globo, y ese toque de oración me emocionaba porque no solamente era un toque de oración por los que me habían precedido, sino que era un toque de oración, un toque que podía haber sido por mí. Entonces, desde ese momento yo comprendí todas estas cosas de las cuales yo hablo en mis libros y hablo en mi serie y hablo con tantísimo respeto. Por ejemplo, cuando yo voy a la Plaza de España, en Mostar, me resulta emocionante leer los nombres de los caídos allí, de los españoles que murieron defendiendo los acuerdos de paz, ¿no? La paz allí en la guerra de Bosnia, porque, joder, la mayor parte no son los generales, no son la gente que ha elegido la vida militar como una profesión, ¿no? Sino los que nos ha tocado en algún momento de la historia acudir a esos campos de batalla y a regarlos con nuestra sangre. Entonces, para mí, todos esos que han estado sometidos a las mismas normas, a las mismas obligaciones, pues todos esos son mis compatriotas, y por eso yo creo que, en fin, por eso yo soy patriota, no porque considere que mi patria es la mejor, sino porque me siento hermano de aquellos otros que han sometido o que han sufrido a veces la misma patria. También lo explico, creo que lo explico bien en el libro, con que cuando digo que la vinculación emocional con los compatriotas no tiene nada que ver con la ética. No se es mejor por ser español como que por ser francés o argentino. Eso es objetividad. Pero como soy español, sin haberlo elegido, me siento cercano a todos los españoles que, sin tener títulos, estrellas, coronas o entorchados, se vieron obligados a morir y también matar muy lejos de su casa, y a los que muchos nos dicen ahora que hay que despreciar porque eran asesinos o genocidas, pues yo me niego a eso y no voy a dar satisfacción en mi muro, que es mi casa, a los que desprecian ese sacrificio de las gentes sencillas que construyeron con su esfuerzo la nación moderna y desarrollada donde tengo la suerte de vivir. Bueno, muchachos, esta ha sido la charla de hoy sobre el patriotismo, sobre el ejército, el servicio militar obligatorio, la Revolución Francesa. Así es que nos enrollamos cantidad con los distintos temas. Así que ya habrá tiempo de hablar de otras cosas, y ya sabéis, si queréis alguno de mis libros, os los mando dedicados y los pedís en la web miquelsilvestre.com, me escribís un correo, yo os contesto personalmente, yo mismo os hago los paquetes, os firmo los libros y os los envío con muchísimo gusto, porque me encanta tener una relación directa con aquellos que veis estos vídeos y con los que leéis mis libros,
y bueno, cuando muchas veces me digáis, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero me gusta cómo defiendes tus posturas y cómo intentas buscar un fundamento real, objetivo a las cosas que nos dices. En fin, muchachos, pensad por vosotros mismos, contrastad la información y, no sé, seguid acompañándome en estos vídeos que haremos en el futuro. Venga, tío, venid.